Hola chicos, cada vez me cuesta un poquito más hacer vídeos de estos temas que me pillan tan descolgado que tengo que coger papelotes, leer y me encuentro muy verde para hacer el vídeo y hasta que no logro que me salga ya el contenido por las orejas no me coloco delante de la cámara y aún así con prevenciones. Este vídeo quería haberlo dedicado exclusivamente al médico español descubridor de la respiración pulmonar. Te cuento un poquito, por si estás descolgado de la autonomía. La circulación pues tiene el motor, me sale el corazón romántico, que lanza toda la sangre, ya sabes que la lanza así, con la cava, con la aorta, y luego la va distribuyendo por todo el cuerpo, a llevar el alimento, a recoger las bolsitas de basura, el dióxido de carbono, etcétera, etcétera. El corazón ya sabes que está separado en dos mitades no comunicadas. Luego tiene sus válvulas para pasar de arriba abajo, en ambas situaciones. Oiga, pues entonces la aorta, ¿cómo sale de aquí? No, es que la aorta no sale de aquí, de la aurícula, sale de aquí, del ventrículo. ¿Y por dónde sale? Por aquí, no, ha salido por el tabique del medio. Bueno, pero todo eso lo tienes en otros vídeos. No quieras que ahora... Bien. Entonces, una vez que la sangre ha cumplido su cometido, hace el traspaso final de una parte a la otra a través de los capilares. En el capilar es donde se da ese milagro que la sangre que venía de una dirección, de todo el cuerpo, pase a ser recogida por otros vasos que, al revés que estos que se van estrechando y minimizando de diámetro, estos empiezan en su tamaño menor, el tamaño capilar, y se van agrupando y convirtiendo en hasta que llegan a las cavas, me parece que se llaman, que entran otra vez aquí. Bueno, ya estaría completado, pero no. Porque, vamos a ver, ¿quién pasa la sangre de aquí a aquí para volverla a mandar al cuerpo? No. Entonces se observa que por aquí salen por el ventrículo. ¿Y dónde la llevan? La llevan por otro lado para meterse aquí. ¿Qué es lo que hay aquí en este lado? Miguel Servet descubrió o nos convenció de que ahí estaban los pulmones. O sea que hay una doble circulación que no se da en todos los animales. En los mamíferos sí, pero en el resto pues no. Los reptiles tienen algo más inferior, etc. O sea, hay dos circulaciones. Una de corazón a corazón, y otra de corazón-pulmones a corazón. Esta es la circulación, digamos, mayor, esta sería la circulación menor o pulmonar. Y esto lo descubrió. Si tenéis en cuenta la cantidad de millones de autopsias que se habrían hecho en la humanidad, y todos con un espíritu indagador, estudioso, y no habían recabado en este detalle, es que Miguel Servet realmente era un médico importante, muy bueno, por lo menos muy bueno. Eso que realmente, aunque tú y yo lo estudiásemos en un principio como médico, resulta que históricamente no tuvo importancia como médico, que tuvo más importancia como teólogo, sobre todo como teólogo hereje, porque el chiquillo, y digo el chiquillo porque desde bien temprana edad, le dio por sacar los pies de las alforjas en los dogmas. Él tenía que
era inquieto, discutidor, etc., y tenía que llevar la contra a alguien, es decir, su adolescencia, en que lleva la contra por negativismo, se prolongó durante toda su vida. Él había nacido en Villanueva de Sigena. Sigena, espera que te voy a decir si es con G o con J. Con G. Sigena, Villanueva de Sigena. Villanueva de Sigena. Un pueblo de mediana importancia, o más bien poca, si tenemos en cuenta los habitantes, pero que tiene al lado suyo un monasterio muy bonito, románico, antiquísimo, que es de las células madres del aragonesismo, es decir, del nacimiento del reino de Aragón. Y quien dice esto, pues prácticamente está diciendo del reino de España, del que Aragón es parte inseparable, siempre lo ha sido. En ese monasterio, que estaba dedicado a recoger las infantas, las nobles, las todomujeres, siempre ha sido un convento eminentemente femenino, y ahora también lo es, habiendo desaparecido la orden religiosa que lo llevó durante tantos años, ha sido repoblado por una institución femenina francesa que tiene donas, mujeres, que viven como separadas en bungalows, y luego se juntan para los actos comunitarios y todo esto. Y también tienen el carácter de clausura, es decir, que los hombres allí no podemos entrar. Podemos entrar a la iglesia diciendo la mentira piadosa que sí, hermana, que voy a rezar. Y entonces te permiten ver la iglesia. Y una sala contigua con cierta exposición muy interesante, de los orígenes de Aragón, las primeras banderas, etc. Bueno, eso te queda ahí para que te entre la curiosidad y un día vayas a Sigena. Este chico, hijo de notario, Miguel, empieza pues por los estudios más bien locales. En el pueblo ya destacaba, despuntaba mucho, sobre todo en las lenguas. El latín, el griego y el hebreo le fascinaban. Y eso le abría pues inmensas posibilidades de leer, de conocer y de esto. Sus padres lo lo mandan a Zaragoza bajo los auspicios de un tío suyo, mediante el cual pues estaría protegido, vigilado y todo esto. El tío lo recibe muy bien, mi sobrino, el del pueblo, pero luego cuando se entera de que su sobrino, el del pueblo, andaba diciendo no sé qué de la Santísima Trinidad, de que Jesucristo no era Dios, que luego fue Dios por gracia de Dios, es decir, que el Dios eterno y Padre cogió al Jesucristo carnal que solo era hombre, y eso se considera una falsedad en religión, y lo habría hecho Dios. Bueno, total que se enfadó tanto con él que no sé si hubo incluso algún correctivo por medio, y Miguel salió pues por piernas, como que iba abandonando al tío poco moderno, al tío anticuado, al tío que no tomaba parte en esa convulsión que había en Europa tan interesante de los conceptos religiosos, de las indulgencias, del protestantismo y de todo aquello que era maravilloso para un joven como él, inquieto y polemista. Ese era Miguel Servet. Miguel Servet, que tenía una formación realmente humanista, es decir, es curioso que buscándolo en internet aparece como título fundamental no el de médico, que es por lo que lo conocíamos todos, sino como teólogo. Pues además fue
médico, teólogo, traductor, puesto que dominaba lenguas perfectamente, cartógrafo, también le daba a la cartografía, a los mapas, físico a la física y escritor. ¿Qué más podemos decir? Su fecha de nacimiento no está muy fijada, si es en Villanueva de Sigena, sí, aunque Tudela de Navarra también aspira, porque hubo en algún momento, parece ser, que para despistar, el mismo Miguel Servet se hacía pasar por navarro para que no lo confundieran con aragonés, lo detectaran y entraran a por él. En 1509 y el 11. Y morir, sí, morir es un hecho histórico totalmente verificado en la hoguera y en Ginebra en el año 1553. No es que me dé risa, ni no me dé risa, ¿cómo va a dar risa quemar un hombre? No, sencillamente porque ante toda la leyenda negra, blanca o colorada que se ha puesto siempre sobre la Inquisición como una cosa neta española, producto de la intolerancia de nuestra piel de toro, etcétera, etcétera, que es mentira. Yo creo que está pidiendo que haga algún día un vídeo sobre la Inquisición, pero claro, me tengo que prepararlo bastante. Pero sería muy interesante ver que la Inquisición no nació en España, fue una cosa europea. En España donde primero recaló fue en Aragón, la tierra de Miguel Servet, y se extendió pues por todos los países de la cristiandad. Había que contener al hereje pronto para que no liase y descompusiera la sociedad y enfrentase a unas personas con otras, y ese era el motivo de la Inquisición. En fin, después de esta cortita introducción, me voy a fijar ya y me voy a meter en el escrito, que es lo más breve, porque dejándome suelto ya sabes lo que pasa. Vemos que Calvino, que ya ha habido un vídeo sobre él, empezó a exponer sus ideas en París, pero como Francia era católica y no le aceptaron en absoluto su protestantismo, pues tuvo que huir del reino y refugiarse en el extranjero. Ya empezaba a ser conocido entre los protestantes europeos como un hombre firme, enérgico, manipulador, entusiasta, entregado, capaz de armar alborotos y gordos. Él tenía vocación de líder, de liderar la sociedad, desde la política o desde la religión, y mejor desde las dos cosas juntas. Esa era la auténtica vocación y aspiración de Calvino. Un gran teólogo, aunque no el único ni el mejor. Ya dijimos que había sido un movimiento, digamos, grupal, pero que él, por su temperamento, era el que más había destacado, y es el que se llevó la honra o la fama del calvinismo. Y un buen organizador que sabía dirigir o quería dirigir a los hombres. Y por esta razón, pues fue llamado, no sé si luego se arrepentirían o no, me parece que sí, por los protestantes de Ginebra, que dijeron, aquel mueve masas, aquel nos conviene, que venga. Pues sí, lo llevaron, pero verás. Sin embargo, la situación en Ginebra continuaba sin aclararse. Era un caos de doctrinas, de facciones, etc. Las autoridades de la ciudad, que eran las que velaban por el orden público, había que seguir cobrando impuestos y que hubiera paz, armonía, producción, industria, etc. Pues estaban muy inquietos porque no veían una manera de organizar una iglesia nueva, porque había que hacerlo. No podían ya volver al catolicismo rancio, papista, etc. Había que hacer una cosa nueva. Y Calvino seguía teniendo también sus partidarios dentro de la ciudad. Estos convencen a las autoridades de Ginebra para que le permitan el regreso, con la promesa de que no se entrometerá en política. No, él solo que hable de religión y tal cual. Os lo prometemos que no le dejaremos que... Pero esto eran promesas solo para conseguir que viniera. Y entonces las autoridades
Pues mira, autorizan el regreso de Calvino. Que ya había aprendido la lección y había comprendido que no se puede abiertamente manifestar su deseo, que si va de frente le van a cortar las alas de nuevo. Y él lo que quería pues era controlar política y religiosamente la ciudad. Entonces, pero tenía que hacerlo indirectamente. Durante 12 años llevó a cabo una paciente labor, es decir, que a pesar de lo fogoso que era, también era capaz de urdir una trama poquito a poco para que diera resultados y ir ganándose poquito a poco a partidarios dentro de la ciudad. Aumentar tanto su influencia hasta llegar el día en que el gobierno y todas sus instituciones estuvieran bajo su control. Cuando ya Calvino está a punto de controlar el gobierno, se produce entonces la ejecución, la quema de Miguel Servet, que él mismo había propiciado, porque ya eran conocidos de antiguo, conocidos de París. Miguel Servet, el humanista español, típico de la época del Renacimiento, de tocar todos los temas, música, astronomía, todo, era el típico humanista. Sentía curiosidad por todas las materias, claro, como buen humanista, desde la ciencia a la medicina, pasando por la filosofía y la religión. Como muchos hombres de su tiempo, pues estaba descontento con la Iglesia Católica, y él más, que por temperamento y desde muy joven estaba descontento con todo lo que estuviera establecido. Y desarrolló así sus propias ideas religiosas, las que escandalizaron a su tío Gaspar, allí en Zaragoza. Y llegó a creer que Jesucristo no había sido hijo de Dios en un principio y solo tenía la naturaleza humana por haber nacido de la Virgen María. No divina. Con eso volví a adoptar la postura de los primeros siglos, porque ya el arrianismo en el siglo III, creo, y luego hasta que se sancionó en un concilio, no recuerdo cuál, en el siglo siguiente, en el siglo IV, esta había sido una de las principales herejías que estuvieron a punto de partir aquella naciente iglesia, el arrianismo, que en España creo recordar que tuvo bastante importancia y hizo bastante revuelo. En fin, eso te lo dejo para ti, solo tienes que meter ahí en el Google arrianismo y ahí te puedes enterar de muchísimas cosas. Servet fue a estudiar a las universidades, cuando salió de Zaragoza, pues a las universidades francesas. En concreto estuvo en una que le pillaba cerca desde Aragón, que era la de Toulouse, y luego en otra más lejana y al norte, que fue la de Estrasburgo, que entonces no pertenecía a Francia, porque Estrasburgo ya sabes que ha ido de lado a lado siempre, de la Alsacia de alemana a la francesa y viceversa, depende de quién haya ganado la última guerra, así está Estrasburgo de un lado o de otro. Y allí Calvino, al conocerle en París, porque acabó yendo a París, a lo que no era todavía universidad, que era el colegio Sorbonne, el colegio de la Sorbona. Universidad fue unos años más tarde. Allí Calvino comenzó a acumular un profundo odio contra ese españolito que era herejía que rechazaban tanto los católicos como los protestantes, que pasaban a pie juntillas porque Cristo siempre había sido Dios desde el principio y lo seguía siendo por toda la eternidad. Pues este peligroso hereje, que era Miguel Servet. Calvino había escrito un libro, Institución de la Religión Cristiana, que Servet leyó y lo puso a caldo.
Y eso a Calvino le sentó, vamos, como una patada en cierto sitio. Lo enfurecieron sobremanera. Tanto que Calvino, aprovechando que católicos y protestantes no admitían eso, pues le hizo la vida imposible hasta que Miguel Servet tuvo que huir de París, porque lo había acusado ante la Inquisición católica de París. Y ya lo habían cogido y todo. Pero por amistades y todo logró escapar. Miguel Servet. O sea, ya escapó en aquel momento de la Inquisición, pero no de la de Ginebra, sino la de París. Y allí huyó y se instaló como médico en Vienne de Isère, Viena de Isère, una localidad cerca de la frontera francesa con Suiza. Tuvo éxito como médico. Tener éxito es que le dio para vivir. Y en una obra que ahora te diré cómo se llama, de carácter teológico, tan intrincada, tan mezclada estaba la teología con la medicina y con la ciencia. Pues en una obra de carácter teológico defendió la respiración pulmonar, por la que ha pasado luego a la historia, por lo menos de la anatomía y de la medicina, con nombres con letras mayúsculas. Miguel Servet hoy tiene cantidad de instituciones, ya no solo en su tierra, en Aragón, sino por todo el mundo, incluido Estados Unidos. Tiene conmemoraciones de la hazaña que hizo este señor en el mundo médico. Dice, Servet seguía con sus inquietudes religiosas y decidió divulgar sus doctrinas acerca de Jesucristo en un libro que hizo imprimir, pero en secreto, que nadie supiera quién era el autor. Este libro, que se llamaba Christianismi Restitutio, o restitución del cristianismo, es decir, vuelta a los orígenes, que era una de las ideas centrales del protestantismo. Todos invocaban en que querían ser como los primeros cristianos. Querían ser. Bueno, y cometió el error de hablar demasiado de su fogosidad polemista, y orgulloso de ese libro del que no quería figurar como autor, le manda copia a Calvino, que estaba en aquel momento en Ginebra. Bueno, a Calvino, el que le mandara Servet, su enemigo de París, que se le escapó ya, le mandara ese libro, lo puso alteradísimo. Calvino lo volvió a denunciar por carta a la Inquisición católica francesa. Sin embargo, Servet tenía amigos, que es lo que te he dicho, que lo protegieron y ayudaron a ocultar su autoría del libro. No ha sido él, no ha sido él. Y la Inquisición católica renunció ya a investigar. Dijo, bueno, pues sí, hay quien afirma y son merecedores de nuestra confianza que él no ha sido autor de ese libro, que se ¿cómo se dice? Que se disuelva la... no tiene una palabra, cuando se desestima, que se desestime el caso, pero tiene otra palabra más legalista. Pero Calvino envió las cartas que el propio Servet le había escrito. Calvino insistió que sí, que ha sido él, y que constituían una prueba irrefutable de que aquel médico era el español Miguel Servet. La Inquisición católica es cuando condena a Servet a la hoguera, pero la noche antes de la ejecución sus amigos ayudaron a Servet a escapar. Pero fíjate qué inquina le tenía Calvino a Servet. Cuando ya se había librado de la primera denuncia, él manda las cartas de Calvino para asegurar que sí, que él había sido el autor de ese libro. Menos mal que, por Avatar, este tipo de película, sus amigos ayudaron a Servet a escapar. Sin conocer el enorme poder político que Calvino se había ya procurado, se había hecho ya en Ginebra, pues cometió la ingenuidad
que en esto Miguel era un poco ingenuo, por polemista y por fogoso, la ingenuidad de intentar refugiarse en esa ciudad, en Ginebra, creyendo que allí estaría seguro. Y no. En Ginebra, Calvino lo reconoció, le dijo, eres tú, y consiguió que las autoridades de la ciudad lo detuvieran como hereje. Calvino quería que se juzgase y se le quemase en la hoguera. Pero todavía no controlaba bien el gobierno de la ciudad y el juicio de Servet se fue convirtiendo en un pulso entre Calvino y los gobernantes. Calvino, que lo matéis, que es un hereje. Los gobernantes, hombre, que no es para tanto, que estos no somos tan intolerantes. Y Calvino, sí, que lo queméis, que lo queméis. En fin. Sin embargo, Calvino al final se impuso como buen estratega ¿cómo se dice? No me sale la palabra. El que mete cizaña, por así decirlo, en lo que era un artista, pues logró que fuera condenado y muerto en la hoguera. La muerte de Servet, pues mira, no le fue a Calvino para su gloria, no, al revés. Se le consideró que había ido demasiado lejos, que una teoría o defensa de la religión que tuviera que pasar por quemar al que disiente, cuando precisamente uno de los asertos de la revolución religiosa, de toda aquella protesta, era la libertad, y dentro de la libertad era la tolerancia, de que unos interpreten de una manera y otros interpreten de otra. O sea que esto no le vino bien a Calvino y fue bajando puntos. Así que una serie de protestantes europeos que precisamente se habían refugiado en Ginebra, igual que lo hizo Servet, pues tenían sus propias ideas religiosas y sintieron sus vidas amenazadas. Dice, oye, que si Calvino que va a Servet porque no viene aquel, detrás vamos nosotros. Y esto no puede ser, por el fanatismo de Calvino. Así que escaparon de la ciudad. Se marcharon, huyeron. Dice que este ha matado a Servet y viene a continuación por nosotros. El más famoso de estos refugiados pues, fue Sebastián Chatillon, o castellanizado Sebastián Castellón, quien desde el extranjero denunció a Calvino, le hizo la propaganda contraria a Calvino como asesino e intolerante por la muerte de Servet. Y publicado defendiendo la tolerancia religiosa y el derecho del hombre a tener sus propias opiniones al interpretar la Biblia en su Hereticis Ansin Persequendi, publicado bajo seudónimo, para que no lo cogieran. Por eso Castellón, o Sebastián Castellón, es considerado como el padre de la libertad de pensamiento en Europa. Recibió ese honor. Sí, ese ha sido el primer defensor de la libertad religiosa en Europa. A esta postura, pues se adhirieron los protestantes también españoles que estaban por la zona en aquel tiempo, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, quienes se habían refugiado en Ginebra con la aspiración de poder traducir la Biblia al español, la llamada Biblia del Oso, que cogió fama, impresa en Basilea en el 569. Incluso uno de ellos, Casiodoro de Reina, tradujo las obras de Castellón al español, para que pudiéramos contagiarnos un poquito de tolerancia que falta nos hacía. En fin, pero la muerte y el juicio de Servet le sirvieron a Calvino para hacerse definitivamente, aunque cayó su popularidad, pero en realidad logró hacerse
con todo el gobierno de la ciudad y su cantón. Su cantón es como su provincia. Los adversarios de Calvino fueron expulsados del gobierno municipal y algunos de ellos fueron incluso ejecutados, al igual que Servet. El mejor enemigo es el que no habla, es el que ya no puede decir nada, y por eso la pena de muerte siempre había sido un recurso. Ahora, toda Ginebra, y vais a flipar, como a alucinar, toda Ginebra obedecía las órdenes de Calvino, una gran ciudad como era. Quiso hacer de Ginebra la capital religiosa de un nuevo cristianismo, la nueva Roma, de este cristianismo, y obligar, o sea, nada de tolerancia y convencimiento, no, obligar por decreto a todos sus habitantes a la fuerza de llevar una vida virtuosa y cristiana. Tú tienes que ser virtuoso y cristiano, ¿por qué? Por la fuerza, y si no, ya sabes por dónde han ido los otros. Se suprimieron todos los bailes, todas las canciones que no fueran himnos de iglesia, y todos los espectáculos y representaciones teatrales, que era el arte pues, de diversión y de entretenimiento más llevado en aquella época. Se cerraron incluso las tabernas, los bares se cerraron, y se prohibió hacer y consumir bebidas, ni hacer bebidas ni consumir bebidas. Y, por supuesto, las subsecuentes borracheras. Como le pillasen a uno borracho, todos debían ser buenos cristianos, eso sí, no el mal deseo, pero a la fuerza, y ahí es donde estaba el peligro de la intolerancia. Toda Ginebra se convirtió en una ciudad calvinista dedicada solo al trabajo y a la oración, del trabajo a la iglesia y a casa a recogerte. No hay tabernas, nada. Aquí todo. Me recuerda un poquito el periodo que durante mi infancia se seguía en la Semana Santa en España. Algo parecido, se cerraban los bares, no estaba el cine, tal, y solo procesiones, y bueno, pues así era toda Ginebra y su cantón, y toda su provincia, llevado por Calvino. Lo que es capaz un hombre de lograr en las masas cuando es un manipulador. Es increíble que hubiera logrado todo esto en Ginebra, toda esta transformación social impresionante, de sacrificio. Bueno, solo les quedaba ya salirse por la calle arreándose latigazos, que también de eso habría. Dice, pero Calvino quería extender su comunidad cristiana a toda Europa. Ya lo había logrado en Ginebra, y su canto dice ahora por toda Europa. Y en Ginebra creó escuelas. La escuela es el principal recurso para convencer a la gente, y si los coges jovencitos, mejor. Son más reformables, aunque, bueno, más conformables. Pero sobre todo era para gente extranjera que visitaba la ciudad. Los metían en aquella escuela y les seleccionaban, para que luego de allí fueran a sus países a extender el carmen. Estos extranjeros debían regresar a sus países de origen y enseñar allí la doctrina calvinista. El más importante, que hubo gente importante que le dio la razón a Calvino de que esa era la terapia conveniente o la estrategia, el proselitismo adecuado, de cogerlos en una escuela y mandarles luego por Europa. Pues fue el escocés John Knox, con K al principio. Knox. Mi cabeza y mi memoria. Que consiguió que toda Escocia, no Inglaterra, Escocia era nación aparte. Inglaterra ya estaba con el anglicanismo de Enrique VIII y compañía. Que toda Escocia se convirtiera al calvinismo. En Escocia, los calvinistas, en Escocia, reciben el nombre de presbiterianos. Pero eran los calvinistas, reciben el nombre de presbiterianos.
Escocia fue el único país donde el calvinismo se convirtió en religión oficial, por decreto y para todo el Estado, todos presbiterianos, con las teorías de Calvino. Aunque también llegó a ser mayoritario en Holanda, en el actual Países Bajos, Netherlands. Y hubo importantes minorías calvinistas en Alemania, en Inglaterra y en Francia. En Inglaterra, estoy en Escocia, ¿no? En Inglaterra, a pesar del anglicanismo, que ya sabes que luego tuvo una reacción de teologizar, la revuelta que inicialmente llevada por Enrique VIII era política y de yo hago aquí lo que me da la gana, pero no dogmática. Luego hubo una reacción, que también te la he dicho en el vídeo anterior, de llevar esto a los dogmas. Y fue cuando ahí Calvino y el calvinismo tuvo mucho que decir. En Inglaterra recibieron el nombre de puritanos, que ya lo hemos estudiado, de puritanos. Y en Francia, los famosos hugonotes, que dieron bastante batalla. Aparte del presbitarismo y del puritanismo, del calvinismo también proceden las iglesias bautistas y congregacionistas. Esto es por recordar todas las ramificaciones y toda la expansión que tuvo el calvinismo. En fin, yo creo que hemos dado una idea de Miguel Servet y de Calvino. Ya me pensaré el título. ¿A quién le pondré el título? ¿Calvino versus Servet? ¿Servet versus Calvino? ¿O Calvino persigue a matar a Servet y lo logra? Hasta luego, chicos.